Muy buenos días a todos. Arrancamos la Junta Médica a las 9:01. Hoy ya el último día de la semana. Ya saben lo que toca, porque los viernes aquí en Junta Médica nos centramos en la salud mental. Y hoy vamos a hablar de un trastorno del borderline, en inglés, y en español es trastorno limítrofe de la personalidad, que sinceramente la padecen muchas personas, más de lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Quieren saber de qué se trata, cuáles son los tratamientos y si finalmente se puede curar este trastorno? Lo vamos a aprender aquí en la Junta Médica. Y atención, también seguiremos hablando del síndrome de Guillain-Barré. Comenzamos. Bueno, y como hoy es viernes, presten atención porque de ahora en adelante no se pueden despegar del programa, porque al final vamos a hacer una serie de técnicas, ¿no? o dinámicas para liberarnos de todo el estrés, de toda la carga tensional que venimos acumulando durante la semana, ya sea en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Así que no se lo pueden perder. Bien, vamos con nuestros médicos invitados del día, ¿no? El doctor José Salazar, médico cirujano. María Luisa Rosasa, médica psicoterapeuta, ¿no? Bienvenida al programa. Y una vez más también Yasmina Ardiles, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia y Psicoanalítica de Lima. Hablamos del trastorno limítrofe de la personalidad. ¿Lo podemos catalogar como una enfermedad mental o dentro de dónde se encuentra este trastorno? Está dentro de los trastornos de personalidad, ¿no? Es uno de los más frecuentes. Tiene diferentes grados, ¿no? Hay personas que tienen el diagnóstico y son muy funcionales y hay personas que por la gravedad de sus síntomas pueden tener muchos problemas interpersonales, ¿no? Lo que sí se sabe, ¿no? Y al principio no queríamos comentarlo, era que suele afectar más a las mujeres, ¿no? En un porcentaje bastante más elevado, sobre todo. 3-1. ¿Cuánto? 3-1. 3-1. Sí, el 75% es en mujeres. ¿No? Y vamos a ver, ¿no? Realmente en qué consiste, ¿no? ese trastorno y si realmente es un trastorno hereditario, genético, etcétera. Bien, más información. El trastorno límite de la personalidad, ¿no? Provoca en las personas afectadas patrones de conducta, patrones de emociones, inestables, impulsividad e ira extremas y dificultad para relacionarse con los demás. El trastorno limítrofe de la personalidad es difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Nos van a explicar aquí los especialistas. Sus causas suelen estar asociadas, ¿no?, a factores genéticos y socioambientales. Y además, la psicoterapia es la piedra angular en el tratamiento de personas con este tipo de trastorno, ¿no? Y una vez dicho esto, ya poniendo en contexto, ¿no?, el TLP, vamos a ver nuestro caso del día. Empecé a autolesionarme, acudí a psiquiatría, pero por temas de ansiedad y era más notorio en los ataques de pánico. Entonces yo pensaba que era algo que se me iba a pasar, que era algo de la adolescencia. Soy Valeria Cavani Guzmán, tengo 19 años y tengo trastorno límite de personalidad. Desde los 12 años empecé a autolesionarme. A los 15 años acudí a psiquiatría, ahí me dijeron también por el tema de mi edad, no pueden dar un diagnóstico fijo, pero me dijeron que tenía depresión ansiosa y me recetaron antidepresivos y ansiolíticos. A los 17 años yo ya había empezado a estudiar psicología, entonces sí me daba cuenta más o menos que lo que me estaba pasando no era tan normal porque también tenía mucha dependencia emocional, las autolesiones cada vez iban aumentando más, entonces tenía también ideación suicida, quería matarme y fui a psicoanálisis durante año y medio y más o menos casi a los 2 años de ahí, pero cuando yo tenía 18 años así, ahí fue que recién me diagnosticaron trastorno límite de personalidad. En mi caso, porque no sé si todas las personas son iguales, hay algunos síntomas que tienen algunos, otros que no tienen. Creo que somos personas que no hemos aprendido a regular bien nuestras emociones y tal vez por eso actuamos impulsivamente. En mi caso la impulsividad se daba en el tema de las autolesiones, pero en otras personas puede ser consumo de drogas, consumo de alcohol, ¿no? De hecho también, al menos en mi caso, es una sensación de vacío constante,
sensación de abandono, o sea, que normalmente no se ajusta a la realidad, ¿no? Pero igual piensas que las personas te van a dejar en cualquier momento o por cualquier cosa. De hecho, también hay algo que sí sé que le pasa a varias personas, es que se ven diferente cada día, ¿no? Que eso es algo ya con la propia imagen de uno, por eso a veces está ligado con los trastornos alimenticios. Bien, escuchábamos, ¿no?, el testimonio de Valeria, ¿no? Complicado realmente tener ese trastorno. Sí, sí. Valeria narra su historia con mucha generosidad hacia todos. Es difícil poder contarlo así en público. Y jovencita. Jovencita. Ella estudia psicología y se da cuenta de que tiene una serie de conductas que no se ajustan solamente a ser adolescente, ¿no? Porque durante la adolescencia se dan una serie de cambios que podrían llevarnos a pensar que está teniendo un trastorno de personalidad. No todos los adolescentes desarrollan después, ¿no? A posteriori tienen un diagnóstico, pero muchos sí. Por eso los papás tienen que estar atentos. En el caso de Valeria, por ejemplo, María Luisa, ¿qué grado de borderline podríamos clasificar? Ella tenía un grado bien alto, tenía varios síntomas, ¿no? Ideación suicida, sentimiento de vacío, relaciones inestables, trastorno de alimentación, ¿no? Porque el trastorno limítrofe no va puro. Se mezcla con muchas otras patologías, ¿no? Puede haber una depresión de fondo, puede haber trastornos de alimentación que se agudizan, se hacen más intensos cuando hay un trastorno límite de personalidad, en donde para mí el síntoma clave, el más importante, es el nivel de impulsividad, ¿no? En donde no pueden controlarse. Se dan cuenta que no deben reaccionar de tal o cual manera, pero como yo les digo, ¿no?, el impulso les gana. Exacto, ¿no? También tenemos ahí más información, ¿no? Las personas con TLP sienten un temor intenso al abandono, sin que haya un motivo real para ello. Así es. Se sienten solos a pesar de tener personas que los quieren y están a su costado, ¿no? Fantasean respecto al abandono, ¿no? Y se llenan de ira, de rabia, de frustración, pensando solamente que los van a abandonar y probablemente nadie los haya abandonado. Exacto, ¿no? O sea, poco a poco van alimentando esos sentimientos negativos. Así es, ¿no? Tienen una percepción, una lectura diferente al resto de personas respecto al entorno, ¿no? Realmente es complicado, ¿no?, llegar al diagnóstico del borderline. Vamos a ver algunos síntomas, atención. Para que ustedes lleven a cabo el diagnóstico se tienen que presentar 5, como mínimo 5. Mínimo 5. Muy bien, vamos a ver cuáles son. Reacciones extremas de pánico, depresión o ansiedad, patrón de relaciones interpersonales que van del amor a la aversión extremos. Ya, eso por ejemplo es un dato bien interesante porque típicamente te dicen, ¿no?, he conocido al amor de mi vida, ¿no? Y lo conoce 3 días, ¿no? Y a las 2 semanas es pues lo último que puede existir en la vida. O tiene su súper mega amiga, ¿no?, que es la mejor persona del planeta y todo el mundo no le llega pero ni a la punta de los pies. Esta amiga idealizada comete alguna falla y le pone la cruz. Cabeza, y le pone la cruz. Pero para siempre. Para siempre, nunca más. Y pasa a ser de tenerla idealizada a denigrarla de una manera que llama la atención, ¿no? Porque uno se puede desilusionar de alguien, pero son los extremos. Claro, ¿no? Y a veces uno se pregunta, pero tanta cólera le puede tener así, ¿qué fue lo que sucedió? ¿No? No nos explicamos son realmente. Reacciones extremas, ¿no? De amor al odio. Al odio. Pero esa reacción extrema que pasa del amor al odio no vuelve a pasar al amor nuevamente. Se queda ya ahí. No, difícilmente, ¿no? Difícilmente. También porque la otra persona en su salud mental corta con esa persona, pues que la pone acá y la baja, entonces ya. Y ahí ya corta palito para siempre. Así es, ¿no? Por eso hay dificultad en las relaciones interpersonales. Y qué complicado también, ¿no?, cuando están en el colegio o en la universidad, que estás con los amigos. En la pareja. O incluso con la pareja sentimental, ¿no? En el trabajo mismo. La mamá border. Más adelante vamos a ver también, ¿no?, cómo es el tema de los padres, ¿no?, con borderline y que también tienen a los hijos con ese trastorno. Bien, más síntomas. Problemas para controlar la ira. Así es, ¿no? O sea, como no pueden controlar su impulso, suelen desbordarse. El border se desborda, ¿no? Entonces, lo que le podría molestar como 5, le molesta como 50. Se magnifica. Se magnifica. Y cuando ellos están con este momento de ira, uno le puede decir lo que sea, que nada va a aplacar su cólera. No, y es mejor no entrar en la discusión. No. Así es. ¿No? Porque a veces en ese momento uno se pone, ¿no?, a la par y al final
empeoramos las cosas. Se empeora. Muy bien, ¿no? Más síntomas, imagen e identidad inestable y baja autoestima. Así es, necesitan mucho del resto, sin embargo no saben cómo establecer un vínculo. Ahí el problema, ¿no? Necesitan mucho de las demás personas, pero tampoco tienen facilidades para socializarse con ellas, ¿no? Ese es el gran problema, la inestabilidad es lo que va a llevar después a más patologías que se agreguen, más problemas, como estaba mencionando la doctora. Y se cumple la profecía, ¿no? Soy malo, no sirvo para nada, ya ven cómo todos se alejan, pero no es que la gente se aleje, la persona los aleja. Y luego también tiene la percepción del abandono. Así es, ya ven cómo todos se van, entonces cumple aquello de lo que se queja, pero no se da cuenta que él mismo o ella misma está provocando esa situación. Y esto realmente al final puede llevar, por ejemplo, al suicidio. Sí, hay un porcentaje de pacientes con trastorno de personalidad que llegan a suicidarse, ¿no? ¿No? Aquí en nuestro país, ¿es común ver esta clase de trastorno? Bueno, sí se ve, sí se ve. Muchos están subdiagnosticados. Ahora, todos tenemos un poco de todo, ¿no? Exacto. Una rayita Una de persona aquí y de que allá. es sana al 100%. Ya, pero el diagnóstico, o sea, son personas que sufren porque no se dan cuenta de lo que les está pasando y cómo todo el mundo se va alejando, por ejemplo, ¿no? Y además suelen tener varias patologías asociadas. Entonces, ¿qué cosa es lo que le pasa? Muchas veces demora en hacerse el diagnóstico y hay que pedir ayuda, ¿no? Y otra cosa... ¿El diagnóstico es clínico solo? Clínico a través de la historia, ¿no? Historia de la familia. Y también lo que se tiene que usar muchas veces es medicamentos, ¿no? Porque... ¿Qué pasa si la persona se niega a tratarse con medicamentos? Es complicado que salga adelante, porque la impulsividad puede ser demasiado fuerte y tener problemas serios, ¿no? De lesionar a otra persona, de chocarse a propósito del carro porque alguien lo cerró. No miden lo que pueden causar. Muy bien, ¿no? Vamos a ver ya los últimos síntomas, ¿no?, que tenemos aquí del trastorno limítrofe de la personalidad. Comportamientos impulsivos y con frecuencia peligrosos, ¿no? Así es, que se bajan del carro y se pelean con... Pero esto lo pueden hacer contra otras personas y contra ellos mismos también. También, ¿no? Esto de la automutilación es bien frecuente. Muy bien, ¿no? Y luego sentimientos crónicos de vacío o aburrimiento, nada les llena. No. Y cuando buscan a otras personas, su comportamiento impulsivo hace que las otras personas se vayan. Claro. Y entonces ya ves que estoy sola. Entonces se genera un círculo vicioso, ¿no? Y aquí vemos, ¿no, María Luisa? No todas las personas con TLP son agresivas, pero el comportamiento asociado a la ira, inusualmente fuerte y sin control, pues puede causarle problemas, ¿no? Puede generar miedo y pánico en el resto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este trastorno y la bipolaridad? Bueno, con frecuencia se confunden, ¿no? Pero el border tiene fluctuaciones más rápidas, ¿no? O sea, puede estar muy bien y de repente, como dirían los chicos, ¿no? De la nada se rayó. O sea, el cambio es brusco. Muy brusco, Así muy es. radical. En cambio, en un bipolar, los cambios se dan en el tiempo, ¿no? De acuerdo. Y son diferentes, tú te das cuenta. Y sin embargo, esa palabra la utilizamos como que muy a la ligera, ¿no? Exacto. Vemos a una persona que de pronto cambió de humor así, esta es una bipolar, decimos, ¿no? Bueno, yo he escuchado, los chicos me dicen, ese es tripolar. Tripolar. Ya no es ya no, algo más grande todavía. Y generalmente cuando seguimos ahondando, porque puede ser un chico que les guste, una chica que han conocido, muchas veces más bien el diagnóstico va más por el tema de ser limítrofe, ¿no? Muy bien. ¿Y las personas realmente son conscientes de que tienen ese trastorno? Algunos sí. Cuando cuando entran en terapia y tú les haces el diagnóstico y les explicas... Entran en terapia, pero antes... saben que algo les está pasando, ¿no? O sea, la mayoría sí se da cuenta. Cuando son de alto funcionamiento, o sea, los síntomas no son tan intensos, puede ser el loco del grupo, ¿no? El que siempre se raya, no le den mucho trago porque se transforma, ¿no? Y se puede manejar más o menos bien, ¿no? Pero sí se dan cuenta que algo les pasa. Ya cuando piden ayuda y tú les explicas, y muchas veces les lees, ¿no? No sé si les ha pasado de criterio 1, criterio 2, y solitos te dicen, yo tengo eso, uy, ya, ¿qué hay que hacer, no? Claro. Se les puede ayudar muchísimo. Muy bien. Perfecto. Señores, nuestra primera pausa en Junta Médica. Ya regresamos con más, no se muevan. Estamos en vivo, señores.
señores, así que los invito a enviar sus consultas sobre el trastorno limítrofe de la personalidad con nuestro hashtag Vivo al Límite. Tenemos cuenta en Twitter y también en Facebook, así que ya escriban de una vez y también pueden hacerlo llamando a la línea médica al 619-0670. Bien, continuamos con María Luisa, ¿no? Y ahora, ¿a qué edad uno más o menos ya puede percibir o ver que esa persona va a tener este trastorno? Mira, los diagnósticos de trastorno de personalidad se hacen a partir de los 18 años como diagnóstico. Como diagnóstico ya clínico. Esto es, a partir de esa edad. Porque durante la adolescencia puede haber una serie de características, ¿no? Inclusive hasta psicopáticas que después se van, ¿no? Sin embargo, cuando uno observa a chicos, sí te puedes dar cuenta que algunos tienen el tema de la baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, que te puede dar una idea de que más adelante pudiera desarrollar un trastorno de personalidad. Por supuesto, no hay predictores, pero si la mamá es impulsiva, el hijito es impulsivo, no hay un sostenimiento ambiental, social, ¿no? que permita a la persona funcionar mejor, tiene bastante riesgo, ¿no? El diagnóstico como tal a los 18, pero tú puedes ir viendo chicos que son sumamente, o sea, todos los niños son impulsivos, ¿no? Parte de la tarea de la mamá es ayudarlos a controlar su impulsividad. Bajar esas revoluciones. Así es, ¿no? Enseñarles a esperar, enseñarles a tolerar la frustración, ¿no? Se van calmando, pero hay chicos que se salen del rango, ¿no? Y entonces ahí tú puedes ya comenzar a hacerles algún tipo de taller, algún tipo de terapia, preventivamente, ¿no? Y aquí había que aclarar ya desde ahora, ¿no, María Luisa? Que lamentablemente no hay cura. No hay cura. El trastorno de personalidad es un tratamiento que se va a llevar siempre, a lo largo de toda la vida. A lo largo de toda la vida. Con la adultez suele mejorar, ¿no? En algunas personas, sobre todo las más funcionales, ya saben cómo manejarse, ¿no? Hay que enseñarles. Van aprendiendo. Van aprendiendo, pero muchos necesitan medicación permanente o casi permanente, porque necesitan nivelarse con medicamentos, ¿no? O sea, estamos en el siglo XXI y la verdad que no hay razón para sufrir. Yo a mis pacientes siempre les digo, no hay premio al que más sufre, hay premio al que mejor funciona, ¿no? Exacto. Entonces, si tienes que tomar un medicamento, bueno, pues lo tomas, ¿no? Y no pasa nada. Muy bien. Vamos a ver esto aquí. Las causas del TLP aún no están claras, ¿no? No se sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente causa este síndrome. Es probable que sean una combinación de elementos biológicos y de experiencias vividas, ¿no? Y yo quiero aprovechar para conectar eso que estamos viendo, a ver, con la mesa de la Junta Médica, a ver ustedes qué opinan al respecto. En muchas, y no son todas las patologías que son a nivel psicológico, encontramos dos factores principales, uno que es el hereditario y otro que es el ambiental. Entonces encontramos este tipo de pacientes donde se ha encontrado que la relación, a veces padres que han tenido este tipo de trastornos pueden llegar a tenerlo los hijos. No es algo sumamente hereditario, pero tienes la predisposición. Así es. Ahora, el ambiente en el que la predisposición, digamos, ese porcentaje de predisposición es alto. Exacto, sí, o sea, obviamente va a ser más alta a que si tuvieras dos padres que no tuvieran el trastorno. Ahora, el medio en el que te desenvuelvas también va a influir. Por ejemplo, niños que han sido con abandono, que han sufrido violencia sexual o violencia familiar en un entorno muy caótico, van a conllevar a que tengan más riesgo o más claramente va a tener esa patología. Muchas veces también es la suma de varios traumas, sumada a la parte biológica, ¿no? Como bien mencionaba María Luisa. Entonces, cabría considerar que definitivamente los chicos que tienen este trastorno o esta estructura muchas veces han tenido condiciones de vida difíciles o muchas otras veces también esto solamente existe a nivel de su fantasía. Puede que hayan sentido la sensación de abandono, de vacío, pero puede que la madre haya estado ahí, pero quizás ha sido una madre medianamente ausente o ha habido alguna especie de orfandad afectiva. Entonces, en ese sentido es que estos dos elementos necesariamente se tienen que complementar, ¿no? Para dar luz al TLP. Claro, ¿no? Porque a veces pensamos que cuando hay familias o de padres, ¿no? Por ejemplo, divorciados o así, se suele presentar más, pero realmente pueden estar los padres juntos y realmente esa persona se puede sentir... a todo nivel, ¿no? O sea, en diferentes estratos sociales, ¿no? chicos más, menos inteligentes, en colegios de todos los niveles, está a todo nivel, ¿no? Y hay funcionamientos de diferentes grados, ¿no? Entonces, para mí la meta terapéutica con mis pacientes es llevarlos
desde ser, como decía, y se estaban riendo, ¿no? Bordersazos a ser bordercitos, ¿no? O sea, siempre va a ser un border y es parte de del tratamiento que puedan aceptar que tienen estas condiciones. Es como ser asmático, es como ser diabético, es como tener hipertensión. Te tocó, pero tienes que tratar. ¿Es posible llevar una relación con una persona que es borderline? Sí es posible, siempre y cuando la persona, el border, sea consciente de lo que tiene y maneje sobre todo su impulsividad, ¿no? Ahora, el problema es cuando se juntan entre borders. Ahí viene la cosa. Pareja de border con border. Sale bordercito. Sale bordercito. Y hay mucho conflicto. Son estas parejas en donde permanentemente pelean, ¿no? Y de repente los ves en un idilio y al día siguiente pues se borran del Facebook, se bloquean en todo, se pelean horrible. Y ahí pues ya hay problemas, ¿no? Así es, así es. Vamos aprendiendo entonces un poquito más acerca del trastorno limítrofe de la personalidad. Y para entender más aún todavía, vamos a acabar de escuchar, ¿no?, la historia que nos ha contado Valeria. Yo llevé psicoanálisis año y medio. Luego me diagnosticaron eso, TLP, entonces yo busqué una terapia que se adecue más al trastorno límite de personalidad, porque a mí el psicoanálisis no me estaba ayudando. Entonces encontré la terapia dialéctica conductual, que es una terapia que nació para personas con trastorno límite de personalidad. Son terapias individuales y terapias grupales, una vez por semana las dos. Entonces voy 2 veces al centro. Y las terapias grupales son clases en donde te enseñan a identificar emociones, regularlas, cómo expresarte con las demás personas. Y bueno, en verdad a mí sí me ayudó un montón porque necesitaba que me enseñen a veces cómo regular emociones, ¿no? Hace año y medio en verdad pensaba que toda mi vida iba a ser sufrimiento, pero me he dado cuenta que no. Y algo que siempre digo es que todo se puede con un tratamiento especializado y una buena medicación. Muy bien, bueno, cosas que suceden en vivo, señores. Bien, estábamos escuchando a Valeria, ¿no? Y ella también nos estaba comentando acerca de los tratamientos. Ella decía en concreto que uno no le había funcionado mucho. Que le ayuda un poco, ¿no? El psicoanálisis puro para pacientes borders no se recomienda, ¿no? Se recomienda más bien terapias de apoyo, terapia cognitivo-conductual. En verdad, cada uno va creando la terapia según necesite el que más se le acomoda, necesita mucha acogida, ¿no? Yo con mis pacientes bordes tengo una especie de arreglo de que me pueden escribir en cualquier momento y yo les voy a contestar en el momento en que pueda. Algunos dicen, no, eso es muy invasivo, no los estás ayudando a tolerar la frustración de no estar. Pero no le puedo decir a mi paciente que lo veo y le soluciono la pregunta en la próxima cita, pues, ¿no? El border necesita un apoyo más real. Y van aprendiendo, Conforme van mejorando, van aprendiendo a esperar. Perfecto. Ese es uno de los grandes pasos que tienen que ellos que saber, ¿no? A tolerar, a tener paciencia. A ver, aquí con la mesa que escucho cuchicheos. También, lo que estaba pensando hace ya un buen rato es que, o sea, la psicoterapia, sea del corte que sea, ayuda. Ahora, definitivamente el tratamiento psicodinámico tiene una forma de trabajo y de repente se puede entender que el psicoanálisis no ayuda en el sentido de que con ese tipo de pacientes uno tiene que hacer construcciones. Si tuviéramos que pensar la estructura de personalidad border y neurótica, por así decirlo, a modo de imagen, digamos que podríamos visualizar un edificio. En el caso del neurótico, el edificio está como que más consolidado, tiene unos buenos cimientos, ¿no? Entonces, de repente te pones a decorar un poco las partes internas, entonces el trabajo es otro. En cambio, con los borders, tienes que construir porque el edificio no está bien montado, está deficientemente montado. Entonces, en ese sentido, sí, por ejemplo, esta labor de identificar emociones, también de pasar del acto al pensamiento, porque ellos tienen estos ataques de impulsividad precisamente porque no piensan, o sea, el cuerpo les gana, entonces no hay un proceso de pensamiento claro, de análisis o de cognición que los ayude a entender qué está pasando, ¿no? Entonces es como que hacen y luego piensan. Después de cometer ese acto, ¿ellos son conscientes de lo que han hecho? A veces sí, porque en una crisis muy intensa hay episodios micropsicóticos. Culpa, ¿no? Claro, ¿no? O sea, después piensan y dicen, ¿qué hice? ¿No? De repente le piden disculpas a la persona que en su momento quizás hirieron o le dijeron una mala palabra o le contestaron mal. Sí, pero el problema es que como no es una vez,
si no varias veces, la otra persona suele dejar las cosas ahí y ya no más, ¿no? Entonces, eso alimenta la convicción de vacío, de abandono, o sea, entonces se hace peor. Claro. Por eso es bien importante lo que dice Yasmín acerca de ayudarlos a pensar, a gestar el pensamiento, ¿no? Antes del acto, porque es un problema del yo que no puede controlarse. Entonces, la terapia funciona como un yo auxiliar, ¿no? Que los ayuda a entender qué le está pasando. Y es un ratito, ¿no? Espera. Algo ahí. Aguanta. Sí. Y un problema que también hay es la negativa del paciente. O sea, como hemos visto, no solamente en la realidad peruana, en realidad en todas partes del mundo, si no llega a molestar bastante, no me atiendo. En todas las enfermedades, en realidad. Hasta que uno no está mal, no se atiende. Bueno, el hipocondríaco que a la mínima exacto. Entonces, muchas personas que tienen ese trastorno funcionan. Quiere decir, van en sus empleos también, tienen sus etapas de impulsividad, de agresión, pero mantienen a sus amigos. Entonces, al ver que todo está yendo bien, no se medican. Entonces, pueden estar toda su vida, y es un gran porcentaje de gente que labora y todo, que puede tener ese trastorno y no llega a tratarse. Y así podemos verlos en todas las áreas de la salud, y en todas las áreas en realidad. ¿Y eso se puede ir agravando con el paso de los años? A veces la tendencia generalmente es que cuando pasan los años, en la etapa de la adultez, ya uno puede reconocer estos síntomas y no la cura, pero la sabe manejar. Entonces sabe en qué momentos tranquilizarse. Entonces no es que empeore, en muchos casos llega a estabilizarse. Pero hablamos en personas que no llevan ningún tipo de tratamiento. O sea, como dices tú, hay personas, o sea, ahí queda. No pueden avanzar a más. No pueden haber momentos de crisis. De picos ahí. De picos. Y también de lo que les vaya pasando en la vida, ¿no? Si se encuentran con una pareja más o menos que es sólida, que es estable, que puede tolerar la agresión del otro, lo puede ayudar a reconocer qué está sintiendo, qué está pensando, por qué hace las cosas que hace, y a salir más o menos de esta conducta repetitiva de abandono, porque también es como una convulsión a la repetición, donde reafirman su identidad abandónica y su sensación en esto de hago para que me abandonen y viceversa, ¿no? Entonces, si hay alguien capaz de tolerar eso, que es más o menos lo que brinda el espacio terapéutico, se ayuda en cierta manera. No sé si se ayuda, pero quizás se sostiene. Ahora, un problema frecuente es la comorbilidad, ¿no? Y muchas veces se hace el diagnóstico de un trastorno de personalidad de tipo limítrofe en pacientes que vienen a consultar más bien por adicción a drogas. Así es. ¿No? O por un trastorno de alimentación, sobre todo en el tema de la bulimia. Y ahí te das cuenta, oye, este es un border, ¿no? Y no se han dado cuenta tantos años, ¿no? Porque llegan cuando ya están pues súper mal, metidos en drogas o en alcohol. Entonces, ahí también se hace el diagnóstico y tú dices, pucha, si se lo hubiera visto antes, se lo hubiera ayudado antes, probablemente no hubiera llegado a desarrollar una adicción, porque están bien mezcladas. Así es, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Tratar ojito, ¿no? Y tratar de saber cuáles son los síntomas, verificarlos, ¿no? Y lo más importante, buscar ayuda. Así es. Que es lo que más nos cuesta, buscar ayuda. Correcto. Y lo otro es, a mí me preocupa y veo con bastante frecuencia mamás borders, que sobre todo con las hijas mujeres no saben bien cómo establecer un vínculo saludable y necesitan un coaching, un apoyo terapéutico para poder relacionarse bien con esas hijas, porque a la larga esas chicas van a desarrollar una patología. Así es. Y luego, después de la pausa, nos vas a contar un poquito mejor. ¿Qué te parece? Muy bien. También, señores, después de la pausa, un nuevo caso de diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré. Se lo vamos a contar. En Junta Médica continuamos hablando del trastorno limítrofe de la personalidad o borderline. Hemos recibido una consulta de Cire Flores desde San Bartolo. Dice que su hijo de 8 años ha sido diagnosticado con Asperger leve y está llevando terapia conductual y medicación con topiramato debido a la hiperactividad. Sin embargo, dice que tiene momentos violentos y depresivos con frecuencia. Ella quiere saber si esto pueden ser síntomas del borderline. Con 8 añitos. Muy chiquito para hacer un pronóstico, ¿no? Podría ser lo mismo debido a su... ¿A la medicación? Al Asperger mismo, ¿no? Así que no se puede hacer un diagnóstico complicado, ¿no? Como decía María Luisa, generalmente el diagnóstico es a partir de los 18 años. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a ver ahora los tratamientos. ¿Cuándo ya ustedes dicen esta persona necesita medicación?
Cuando el paciente viene a pedir ayuda, usualmente es que ya necesita la medicación, ¿no? Porque ya sobrepasó sus recursos emocionales y los familiares para controlarse solo. Ahora, ¿esta medicación la tienen que tomar también ya siempre o va por temporadas la dejan, vuelven? Depende del paciente, depende de su evolución en la terapia, depende del soporte familiar. Por eso no hay una cosa a rajatabla, ¿no? Una receta única. No hay receta única. Y algunos toman antidepresivo y ansiolíticos, otros solo antidepresivo, otros antidepresivo con topiramato o una dosis baja de antipsicótico, ¿no? Uno va viendo qué cosa necesita el paciente y se medica. Mejoran, pero tienen que ser constantes en la terapia. Claro. No hay magia. Así es, ¿no? Puedes reducir la dosis, pero en algún momento se puede eliminar. Eso es lo que estaba preguntando, si lo pueden dejar. Porque el mismo paciente te dice, no, mejor no. ¿Le da miedo? No, le da miedo. Quizá para unas vacaciones, ¿no? Se les reduce a la dosis mínima y deja de tomar el antipsicótico. Pero después, en general, es medicación crónica. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con personas que están tomando la medicación y de una forma abrupta la dejan ya de tomar? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener? Fracasa el tratamiento, retroceden. Suele ser que dejan la medicación y también abandonan la terapia, ¿no? ¿Esta medicación puede traer algunos efectos secundarios? Sí, todos los medicamentos tienen un efecto secundario, todos. Pero ¿qué es menos peor? ¿No? Vivir en una montaña rusa o... Porque hay algunos que puede provocar náuseas, dolor de cabeza, no sé qué, y algunos que son tan fuertes que a veces la gente ya dice, ay, ¿sabes qué? Ya no quiero más esto, lo dejo. O sea, hay fármacos que, justamente en el tema de ayer, por ejemplo, que se habló de VIH, hay fármacos que sí traen RAMs más severos que otros. Pero como dice la doctora, todo en medicina es riesgo-beneficio. Es ok, te voy a dar un fármaco. Muchos antibióticos suelen traer problemas gastrointestinales, diarreas, muchos antiinflamatorios traen gastritis, pero no por eso no lo vas a usar, depende del mal que tengas que tratar. Claro. Entonces sí, vas a traer algunos problemas, más aún si lo dejas, es ahí cuando dejas la medicación, porque el cuerpo se acostumbra. Si te empiezan a dar una medicación a larga data, en dosis bajas, tu cuerpo se adecua, tu mismo sistema, tus mismos neurotransmisores empiezan a asimilarlo como si fuera parte de uno mismo. Claro. Entonces puedes llevarlo y ni darte cuenta. Más bien cuando lo dejas es ahí que empiezas a sufrir los efectos adversos. Así es, ¿no? Pero esa es la labor también de los médicos, ¿no? Informar de todo eso para que no vayan a tirar la toalla. Esa es la labor del médico, exacto. Muy bien. Vamos a ver más cosas, ¿no? La psicoterapia es la principal herramienta en el tratamiento a personas con TLP. A ver, Yasmín, ¿tú qué opinas? Definitivamente, como decíamos hace un momento y bueno, como se ha resaltado a lo largo de todo el programa, una de las principales dificultades pasa por la relación, el vínculo con el otro. Entonces, la psicoterapia lo que te brinda es la posibilidad de vincularte con un otro totalmente distinto, que está dispuesto a recibirte de manera empática, a reconocer contigo tus vivencias, tus emociones, a acompañarte en todo este tratamiento travesía y experiencia que va a tener altibajos, ¿no? Entonces, la función de soporte, de sostenimiento, de contención es lo que brinda el espacio. Entonces, en ese sentido, estos chicos, chicas que tienen esta baja cuota de control de impulsos y más, lo que necesitan mucho es la contención. Entonces, en ese sentido, definitivamente, yo creo que la psicoterapia es una de las principales herramientas. Coincido mucho con la parte de la medicación porque también es de mucha importancia. ¿Y el psicoanálisis? Bueno, no puedo hablar mal de lo que hago, ¿no? Pero yo creo que hay casos en los que evaluar de repente otro tipo de terapias alternativas como las cognitivas conductuales amerita más, ¿no? Porque también hay que reconocer el trabajo que hacen otro tipo de psicoterapias. El psicoanálisis también ayuda, pero sí me parece que definitivamente podría ser más como para los bordercitos. O que de repente una persona que está más cerca a un brote psicótico, como hablábamos hace un momento, y que tiene la estructura border, pero que está con el pie más para el otro lado, en ese momento lo que más necesita es estructura. Entonces, psicoanálisis va haciendo este desmontaje de estructuras y para eso tiene que haber una cierta base o algo. Y para ello la terapia cognitiva conductual muchas veces es beneficiosa, ayuda. ¿No? Entonces, una labor grande que ustedes tienen es generar esa empatía con el paciente para que no vaya cambiando, ¿no? de médico y se va yendo por todos lados, ¿no? Y al final no se sienta cómoda con que tampoco es saludable porque repiten la situación de irse de un lado a otro. Claro, ¿no? Y es como que empezar desde cero nuevamente porque tienes que contar todo desde el principio. Muchas veces te dicen, tú ya debes estar aburrido de mí, ¿no? Porque te vuelvo a contar lo mismo. No, a ver, yo te escucho, ¿no? O sea, es como que acá voy a estar. Te prueban. Sí, así es, te prueban, te retan, ¿no?
y es constante porque lo que se hace afuera se hace en el consultorio, claro, ¿no? O sea, lo mismo se repite. Entonces, hay que tener experiencia y también te tienen que suscitar simpatía, ¿no? Yo tengo varios borders en consulta y nos reímos mucho, pero siempre los ayudo a estructurarse, les rescato lo valioso que pueden tener, ¿no? Y tengo tus patas, dice y tengo colegas que no los toleran, ¿no? O sea, no les gusta la desestructura que pueden traer. Es cuestión de cada uno, ¿no? Claro. Aparte, en la misma relación médico-paciente que pueden generar es que ayuda mucho. Exacto, la misma confianza en el tratamiento que te van a dar. A mí no me va bien con los narcisos, por ejemplo. Confesión de... Ya lo saben, señores. Si tienen algo así, no vayan a visitar a María Luisa. Por los embordes, pero los narcisos no llego a... O sea, no, pues... No hay match, no hay forma. No hay forma. Es importante, el match, la conexión. Y algo muy cierto, o sea, la medicación, la psicoterapia van de la mano, pero también es la aceptación o cómo te ayuda el círculo en el que te mueves, tus amigos, la familia, el ambiente laboral. Por ejemplo, por decir una manera, un border con suerte sería alguien cuya pareja ya lo sabe comprender, sabe sus estados de impulsividad, sus estados de ira y es la que apacigua, es el que tiene un grupo de amigos en que ya todos lo conocen, y dicen, ese ahorita va a gritar, va a reír porque lo tolera. Entonces él, al ver que todo cuadra bien, dicen, ok, todo está bonito, es cierto, me aceptan, ese puede seguir toda su vida y pasa normal. Eso. Exacto. Ya, bueno, está bueno ahí. Más consultas, señores, a ver en las redes sociales. José William Fernández dice, doctores, muy buenos días, tengo 34 años, me detectaron borderline cuando estaba en la escuela será. Todos los síntomas que ustedes mencionan, bueno, dice que está yendo, bueno, su pregunta es, si una persona con ese síntoma puede llevar una vida universitaria normal o solamente tiene que estudiar una carrera técnica. No, puede ser universitario, tener maestría y doctorado. Es cuestión de cómo se adapte a sus síntomas y cómo maneje. Claro, el borderline no va a decir que puedes estudiar más o puedes estudiar menos. No, depende. Tiene que ver con el nivel de inteligencia, definitivamente. Pueden desarrollar otro tipo de capacidades o pueden ser muy plásticos, muy artísticos, que son intensos, tienen estos matices para ver las cosas, ¿no? Pueden estudiar lo que quieran. Se pueden ellos expresar, ¿no? De diferentes formas. Nosotros tenemos varios colegas, ¿no? Borders. Uno que no ha venido hoy día, ¿no? Muy bien. Sena dice, ¿es cierto que el Essentius Escitalopram de 10 miligramos tiene menos efectos adversos y es el más suave por ser de última generación para el tratamiento de ansiedad? El citalopram es de la familia de los... es un antidepresivo, ¿no? Y los antidepresivos tienen el mejor perfil para la ansiedad. Sí es nuevo, relativamente nuevo. En verdad el mejor medicamento es el que mejor te cae a ti. Claro. ¿No? De hecho, hay muchos medicamentos que son antiguos, ¿no? Como la sertralina, que tiene más de 20 años en el mercado y se sigue usando. O la fluoxetina. Entonces... Es un poco según el criterio del médico, la experiencia que tiene en el manejo y qué tal te cae a ti. En realidad, que es que vayan probando. La metriptilina es la más antigua y hasta ahora se usa en dosis pequeñas para algunas situaciones particulares, ¿no? Claro, ¿no? Como siempre dicen aquí, ¿no? Cada paciente es un mundo, ¿no? Lo que le puede caer bien a uno resulta que a otro no le va bien, ¿no? Y así, efectivamente. Muy bien. A ver, doctores, vamos cerrando ya aquí, ¿no? Un poco las conclusiones, ¿no? Sobre este tema aquí en nuestro viernes de salud mental. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué recomendaciones? ¿No? Ya dijimos que lamentablemente no tiene cura ese trastorno, ¿no? Pero ¿qué recomendaciones podrían dar ustedes en todo caso a los padres, ¿no? De familia, al entorno, al círculo y a los mismos pacientes que tienen ese trastorno? Yo creo que sería reconocer los síntomas. Claro, lo que en medicina se dice conciencia de enfermedad, ¿no? Yo tengo este problema, yo lo voy a solucionar. No debo esperar que todo el mundo se ponga para ayudarme porque eso no va a suceder. El paciente es el protagonista de su historia, busca ayuda, pregunta, trata de tener relaciones más sanas, más saludables, desarrollar actividades en donde pueda sentirse bien, contento consigo mismo, ¿no? Claro. Y además es que no todas las personas tienen esa capacidad de adecuarse, ¿no? al resto, ¿no? Así es. Muy bien. A ver, Yasmín. Yo creo que pasa por comprender y entender tanto la situación como la persona, ¿no? Más o menos mostrarse un tanto empático y bueno, a su vez ser consciente de la cantidad de especialidades que de repente se requieren para atender con éxito al paciente. Y la función de sostenimiento, o sea, en el hogar, la casa, los vínculos muy cercanos, la función de sostenimiento y entendimiento, ¿no?
Muy bien. Ahora, doctores, van a ver una pregunta que nos acaba de llegar a las redes sociales. Atención, porque esta pregunta es fuerte, ¿eh? Dice, buenos días, soy TLP y mi esposo también. Dice, he tratado de acuchillarlo hasta en 2 ocasiones, pero no es porque quería matarlo, sino es como una ira que no puedo controlar. Él no lleva tratamiento y ha querido suicidarse. Dice que ella solo se corta los brazos. ¿Qué pueden hacer? ¿Ir a terapia de pareja? ¿Separarse? Realmente ya es un tema de desesperación. Tienen que pedir ayuda individualmente. ¿No? Individualmente, no como pareja. No, primero individualmente y ya más adelante de repente como pareja para rescatar el vínculo que puedan tener y saber cómo llevarse uno con el otro. Por lo que dice ahí, muy probablemente necesiten medicación, ¿no? Y su terapia individual. La terapia de pareja es buena, pero primero tiene uno que estar en condiciones de ir a una terapia de pareja. ¿No? No puedes, si el paciente se siente muy mal y está desbordado, ¿no? En crisis, es para ir a ser espectador de la pelea entre los dos porque no van a entender nada de lo que se trata, ¿no? Entonces, ir al psiquiatra y de ahí pedir derivación a psicología y trabajar sus temas y después ya el tema de la pareja. Y de forma individual. Justo lo que estábamos hablando, si es que el riesgo de suicidio puede ser muy alto, hasta pueden llegar a tomar la decisión de internarse para evitar justamente esas cosas. Exacto. Muy bien. Bueno, aclarado entonces, ¿no? este tema. Señores, hacemos una nueva pausa en Junta Médica, pero vamos a volver con lo anunciado, ¿no? Con esas dinámicas, con esas técnicas para liberar toda esa tensión, ¿no? Que venimos ya acumulando durante toda la semana. Ya regresamos. Muy bien, vamos con lo anunciado, ¿no? Seguimos hablando del síndrome de Guillain-Barré. Es más, acaba de ser diagnosticada una niña de 8 años que ya está siendo atendida, ¿no? En el Hospital del Niño de San Borja. Si usted todavía no sabía nada acerca de este síndrome, se lo vamos a explicar en el siguiente informe. Pero tiene que tener algo muy en claro, que por si acaso esto no se contagia. Atentos, véanlo. El síndrome de Guillain-Barré es una reacción del sistema inmunológico de la propia persona. Personas empiezan a producir anticuerpos contra sus nervios. Esta producción de estos anticuerpos anormales se asocia a una infección previa por diferentes virus, que es lo que estamos investigando, si hay alguno causal. Está caracterizado por una debilidad muscular que se presenta de manera ascendente, es decir, empieza por los miembros inferiores, aparece una debilidad de las piernas, asciende después a los músculos de los miembros superiores, debilidad en los brazos y en algunos casos puede llegar incluso a afectar los músculos respiratorios. La persona tiene dificultad para respirar normalmente y necesita entrar a una unidad de cuidados intensivos con respiración asistida. Hay otras variantes del síndrome de Guillain-Barré, incluso una parálisis producida por la picadura de garrapatas o a veces reacciones a sustancias tóxicas o envenenamiento con algunas plantas que producen estos efectos. Como medida preventiva, recomendamos que se laven las manos 3-4 veces al día con agua y jabón, todas las personas en este momento en el país. Los virus, las bacterias, una de las formas que tienen para diseminarse es a través de las manos sucias. Es importante que las mamás o las personas que en casa preparan los alimentos, los encargados de la cocina, se laven muy bien las manos con agua y jabón antes de cocinar. Lo importante es que tomemos estas medidas para evitar que si son virus que están produciendo esta enfermedad puedan transmitirse de una persona a otra. Señores, recuérdenlo siempre, información es prevención, ¿no? Agradecemos al Ministerio de Salud por este segmento de Salud en Acción. Bien, ahora sí, vamos a relajarnos un poquito, ¿no? Y hemos vuelto a invitar, ¿no? No sé si ustedes se acordarán de Paul Florian, ¿no? Director ejecutivo de Tiempo Libre, con quien vamos a ver una dinámica, ¿no? Para intentar desestresarnos un poco. A ver, cuéntanos cómo es esto. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Paola, el juego lo puede todo y hemos preparado una dinámica que la podemos preparar en nuestra casa. Con elementos muy simples, además. Muy simple. También lo podemos hacer en la oficina y vamos a retarnos a nosotros mismos, ¿correcto? Así que hemos preparado una dinámica y muy sencillo. Tenemos 3 elementos. Tenemos 3 elementos del mismo color. Para esta dinámica, Paul, ¿necesitamos a 2 personas? Sí, necesitamos a 2 personas. Así que yo voy a invitar entonces a ver a uno de los médicos, ¿no? Para que pueda hacer la dinámica conmigo. Han hecho un voto ya aquí las doctoras y el elegido es Pepe. Así que, por favor, ven aquí a la mesa que vamos a retarnos un poco.
A ver, ahí estamos, ya estamos colocados aquí. Muy bien, doctor, muy atento. Primero voy a describir un poco los materiales con los que contamos para que aquellas personas que quieren hacer la dinámica puedan lograrlo en su casa, con los niños y también entre adultos. Vamos a ver cómo funciona. Entonces tenemos 3 elementos del mismo color. Hemos elegido un jazz, una tapita y un dado. ¿Ok? Y repetimos con otro color los mismos elementos. Un jazz, una tapita y un dado. Y tenemos también lo mismo con el color azul, un jazz, una tapita y un dado. Una bandera hemos hecho ahí. Correcto. Entonces vamos a tener un cuarto elemento repetitivo. Por ejemplo, pero del mismo color. Del color rojo estamos repitiendo el jazz, del color blanco la tapita y del color azul el dado. Muy bien. Muy bien. Entonces estos son los elementos con los que contamos. ¿Con qué nos quedamos en la mesa? Nos quedamos en la mesa con los 3 diferentes. ¿Ok? Muy bien, doctor. Lo que tenemos que hacer, este es un juego de asociación y disociación, ¿correcto? Si yo te presento un elemento que se asocie, tú automáticamente vas a tocar el elemento que corresponde. Por ejemplo, si yo saco esta tapita, ¿qué elemento tocarías? Muy bien, correcto. Premio. Y lo jalas para ti. Muy bien. Ya. Si yo saco... Yo creo que ya se está tensionando ya. Muy bien, muy bien. De eso consiste el juego. Okay. Y sale el jueguito. Mira, si yo saco el jazz, ¿cuál sería? Ok, correcto. Y ahora, la siguiente parte, el siguiente nivel del juego es algo que esté totalmente disociado. Por ejemplo, si yo saco esta tapa, ¿qué elemento sería? No, disociado. Correcto, el rojo. Porque la tapita es igual a una tapita y el color azul es igual a otra tapa. Ok, entonces, por ejemplo, Paola, atenta, ¿cuál sería? El jazz. El jazz, correcto, porque el dado está representado y el blanco está representado. Muy bien, entonces, ahora ya que ya sabemos las reglas del juego, el siguiente nivel es competencia entre ambos. ¿Muy bien? Muy bien, entonces vamos a ponerlo así. Ustedes... Por esta hora de la mañana, competencia... Sí, bueno. Nos complica, ya, vamos a intentarlo. A ver. Vamos a ver. Podemos hacerlo también en la oficina con otros elementos, borradores. Los viernes, acuérdense, los viernes para irnos relajados a casa. Ajá. Muy bien. Entonces, a ver. ¿Asociado aquí? Acá, muy bien, muy bien. Punto para ti. ¿Ese es asociado o disociado? ¿Qué sería? ¿Cuál sería? ¿Disociado? Claro, sería... No, miento, sería el jazz. Correcto, el jazz. Porque la tapita es tapita, color azul, color azul. Sí. Muy bien, a ver, vamos. Muy bien, muy bien. Estamos haciendo todos los contrarios, atención. Sí, todos los contrarios y también los iguales, a ver. Ahí, Muy bien. Ahí vamos. Y a ver, si sacamos esta tapita. No, este. Correcto. No, ahí. Muy bien. Muy bien, a ver. En este caso, ¿qué sería? Correcto, este. Y no me estás copiando la respuesta. Muy bien, a ver, vamos, 2 más. Ahí, Muy bien, excelente. Y ya vamos a ver con la última. La última. También Correcto, ahí está. Muy bien. ¿Qué tal la dinámica? Bien. Sí. Fácil, simple, ¿no? Y como pueden ver, elementos, ¿no? Que ustedes pueden conseguir de manera rápida. Sí, correcto. ¿No? En cualquier lado. Ahora que hemos estado hablando un poco de autoconocernos, autorreconocernos, ¿qué opina, doctor, usted? ¿Qué cosa cree usted que puede desarrollar esta dinámica con los niños, por ejemplo? Imagino que la asociación de cosas, cómo puedo relacionar, pero al mismo tiempo cómo puedo distinguir. Correcto. ¿Qué opina el panel? A ver, ¿qué opinan las doctoras? Frustración, ¿no? Cualquier juego te entrena a tolerar la frustración de no ganar siempre. Claro, no ganar siempre, ¿ok? Podemos negociar también con los niños, ¿cierto? Podemos negociar, podemos enseñarle algunas cosas nuevas. Muy bien, y también tengo otra dinámica. Tenemos otro jueguito que acá... que nos vamos. Okay. A ver, que nos vamos. A ver, la última. Es muy rapidito, en todo caso lo enseñamos. Este es una... Ahí lo vemos. Ok, este es el come-come. El come-come es un juego de papel que lo estamos relanzando con el Ministerio de la Mujer por el Día Internacional del Juego, del Derecho al Juego, ¿ok? Entonces, funciona de la siguiente manera, tienes que elegir un personaje y decir un número. Ok, por ejemplo, ¿cuál sería aquí? Aquí, ¿no? Ok. El señor con el sartén en la cabeza. ¿Y qué número elegirías? Un 8, por ejemplo. Un 8, 1. También es más largo y elegir. Ya. Entonces haces el número que tú has marcado, lo abres y lo cierras. Y eliges con qué
juguete jugar? A ver, el caballo. El caballito. Entonces vamos a ver qué dice tu pronóstico del juego. Y la pregunta es, ¿cuál era tu juguete favorito de niña? Uy, no me acuerdo, pero creo que los yaces estaban entre... Sí. ¿Cuál? Los libros. Los libros, juguetes. También, esos eran los tuyos. Y los yaces, ok, muy bien. Muy bien. Bueno, señores, eso ha sido entonces una dinámica rapidita, simple, que ustedes pueden realizar en la oficina, en casa, con los niños, con los mayores, ¿no? Para intentar desestresarnos un poco, ¿no? Siempre haciendo ese tema de los juegos, que nos ayuda bastante. Y nos ayuda a aprender, a desestresarnos, a crecer. Así es, muy bien. No olviden que esto lo vamos a ver todos los viernes de ahora en adelante, ¿eh? Así que no se pueden perder hasta el final del programa porque vamos a ver más dinámicas como estas. Bien, el lunes regresamos con más fuerza en Junta Médica. Agradecemos a todos por haber venido al programa. Ahora se quedan con Jaime Lertora y a lo grande. Gracias, Motivos, YouTube y Viale. Chao.